En esta película que ustedes han visto, todos tienen sus razones. Todos. Pero a quien joden es a una persona porque los padres, por la mirada de una niña. Una mirada de una niña provoca este cataclismo que es acabar con la vida de una persona. ¿Qué sociedad hemos hecho que se puede acabar con la vida de una persona en 1 hora y media por habladurías? Internet. Que todo el mundo da valor a cualquier Twitter, a cualquier cosa, y que eso es capaz de destruir a un individuo. Este es el tema, que esto es nuevo, ¿eh? Esto antes, que no había Internet, habían habladurías y tal. Internet tiene un lado absolutamente letal, como tiene un lado absolutamente positivo. Pues yo, por ejemplo, me miro mucho Internet, pero continuamente. Cuando quiero saber una cosa muy precisa, poco Internet. Pero que tiene su lado absolutamente bueno, pero hay un lado horrible. Por ejemplo, ahora el tema de los videojuegos, ¿no? Pues se montó un Cristo en el pueblo de la Costa Brava porque hacían este juego de Pokémon, el Pokémon, que bueno, en el centro, en una época muy turística que está súper lleno, saltaron mesas, tal, dos señoras ingresadas con el tanque. ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo se permite eso? Alguien tiene que poner orden. Está ahí, ¿eh? Y tú puedes utilizarlo de una forma o de otra. Eso es lo que hago. Dije, yo quiero hacer cine, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Curiosamente, en el 77 fui a una reunión en los capuchinos de Sarriá que se estaba formando el Frente de Liberación Gay de Cataluña. Bueno, fui allí, me invitaron y luego me invitaron a cenar a un sitio y era un restaurante, Las Ramblas, que ya no existe, que en una parte había la mesa de 50 personas ahí montando una locura colectiva y en el otro había una mesa de 50 alumnos, niños de un colegio de Palencia, de Valladolid, que estaban encantados con nosotros, los profesores aterrorizados. Mientras Ocaña, que vivía cerca, se puso de manola, porque se vestía de manola con un sombrero así de grande, que lo veis en muchas fotos, y llevaba unos zuecos gallegos. Y entró ahí gritando: yo soy la pasionaria de las mariquitas. Sí. Y entonces le dije a un amigo que tenía a mi lado, me lo miro y digo: ya tengo pena. Y él me dice: pero si es un loco. Digo: no, aquí interesa ya. En mi primera película, Ocaña, Retrato Intermitente. Ocaña era del año 47, de Cantillana, cerca de Sevilla, mellizo, con su hermano, que le llaman en Sevilla, todavía vive. Y vino a Barcelona. Entonces, él quería ser pintor, ¿no? Y lo que pasa es que vivía de pintar con brocha corta. Pero le gustaba mucho el show, le gustaba mucho travestirse. Entonces, en él encontré el tema de mi primer largometraje. Yo he escrito un guión que se llamaba, al principio, La Dalí, ahora se llama Miss Dalí. Dalí tenía una sola hermana, Ana María, que es como una tragedia griega, que ella vivía en un lado de Cadaqués y el otro en el otro, los veranos, porque los inviernos los vivía en Nueva York. Y durante 40 años no se hablaba. Me he leído 23 libros sobre el tema. Hay que prepararse, porque la estructura de la película es acaba de morirse Dalí en el 89, su hermana, que murió 3 meses después, recibe una visita y mientras flashbacks de los años 20 maravillosos en Cadaqués, descubrí que Ana María había ido a Cambridge en el 30. La había matado su padre porque estaba harto de que con la educación que le había dado a Dalí y los números que había montado en Madrid, en la famosa residencia de estudiantes,
donde conoció a Buñuel, de Lorca, Pepinello, bla, 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 bla. Le había sabido aquel tío tan loco que hacía los disparates. El viejo Dalí se cabreó y mandó a Ana María a estudiar inglés. Y dije, date. Pues Ana María sabía inglés. Y entonces cogí el guión y cambié. Donde ponía Lali, le puse Maggie. Entonces dije, pues Ana María de mayor recibe a una amiga suya de Cambridge. Y por lo tanto, tendrá el 70% de la película en inglés para ir por el mundo. Había una relación entre Dalí y Ana María, que era 4 años más joven, y García Lorca. García Lorca iba detrás de Dalí, pero a quien rompió el corazón fue Ana María. Luego está Buñuel por el medio. Ninguna de las obras de teatro que he llevado al cine tiene el mismo concepto de adaptación. El concepto yo lo encuentro en lo que me cuenta la obra. Yo busco en la obra el concepto que me provoca. Por eso mis películas son tan distintas. Yo creo que el teatro bueno, va como 4 o 5 pasos más adelante que el cine que se ve normalmente, incluso el bueno. Y que la renovación que aporta la gente de teatro al cine es muy importante en la historia del cine. Visconti, Fassbinder, Bergman, Patrice Chéreau, Sam Mendes, por ejemplo. Bergman, por ejemplo, se va exiliado económicamente de perseguir al fisco a Alemania y rueda su peor película, porque le faltan las raíces del teatro. La técnica es distinta, porque en el teatro trabajas con todo, ¿no? El teatro es de los actores, el cine es de los directores, porque no es lo mismo una palabra dicha así en plano general que otra que la digas en un primer plano, que puede ser en cine fácilmente sustituible con una mirada. El cine es un acto muy neurótico, porque en la pantalla confluyen muchas cosas. Confluye el movimiento de cámara, la luz, la interpretación, porque si hay muchas cosas, si haces un plano corto, un plano ancho, si haces un plano limitado. A diferencia del teatro, que es un plano único. Cuando teníamos fronteras en Europa, lo sabíamos todo de Europa. Por ejemplo, sabíamos todo de Italia, de Francia, de Alemania, todo, pero no de cine, teatro, de música, de novelas. Curiosamente, ahora que no hay fronteras, no sabemos nada. Sí, no, es un tema muy serio este. Porque estamos todos, el cine es Yanquilandia. Si no pasas por el aro, incluso las películas indies, buenas, norteamericanas o en inglés, o películas inglesas muy importantes, si no pasas por el aro de las majors, no sales en las salas. Los únicos que se han tomado el cine en serio y a los que les debemos en Europa que existe todavía el cine europeo son los franceses, con el tema de la excepción cultural. Porque el cine para los franceses es una cuestión de Estado. En muchas embajadas existe un agregado cultural solo para el cine.